Bien, perdón por la interrupción. Bien, vamos a ver que pues también los cronistas religiosos estaban representados por Fray Bartolomé de las Casas y habían otros sacerdotes también que escribieron que en este momento pues no tenemos el nombre de ellos. Y luego tenemos los cronistas americanos como el Inca Garcilaso de la Vega, que se definen estos cronistas como nacidos en América que dejan constancia de los acontecimientos observados y vividos. Del Inca de Garcilaso de la Vega era un personaje de padre español y madre de una princesa, era una princesa inca. Él tuvo ese conflicto, realmente tuvo un gran conflicto de la valoración de su raza indígena y española. Claro que en gran parte se inclina por la cultura española como superior a la inca, pero también le queda la inquietud, ¿verdad? ¿Qué tanto es la cultura española superior a la inca? Bueno, entonces tenemos, luego empezamos con estos cronistas que serían los del descubrimiento, y en ese caso tenemos a lo que sería Colón, Cristóbal Colón. Pues sabemos su vida, aquí hay algunos datos, ustedes podrán encontrar otros en internet o algún lugar de Cristóbal Colón. Hay un conflicto, ¿verdad? En algún momento, o algunos consideran que es italiano y otros consideran que no es italiano, etcétera, ese conflicto, pero aquí nos lo ponen que nace en Génova, Italia, ¿verdad? Y de alguna manera, pues estaba viviendo en España, porque los reyes españoles van a apoyar pues su emprendimiento, ¿verdad? Su venida aquí a América. Después él pues llega a un momento en que va a estar muy pobre y él quiere que sea recompensado, pero lamentablemente frente al rey que va a reclamar no le pone interés a su reclamo y pues muere pues sin ningún reconocimiento. Eh, Vamos aquí a ver lo que escribió él realmente, ¿verdad? Un fragmento, porque no es realmente el diario de él, es bastante, pero vamos a ver aquí a leer un fragmento de su diario. Puesto que en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. Recordemos que él está hablando un español que en ese momento estaba en boga, o sea que se hablaba así, pues. El almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por testimonio como él por antes todo, todos tomaba, como de hecho tomó posesión de la dicha isla por rey y por la reina, sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo que contiene en los testimonios que ahí hicieron. Continúa el diario, por escrito, ahí se hicieron por escrito. Luego, junto a mucha gente de la isla, esto que se sigue son palabras formales del almirante en su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias. Yo, dice él, porque tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor, que no por fuerza, le di a alguno de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras muchas de poco valor, con que tuvieron mucho placer y quedaron tanto nuestro
que era maravilla, los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde estábamos nadando y nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras cosas muchas, y nos las tocaban, pero nos las trocaban por otras cosas que no les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En este texto ha sido mal interpretado por muchos, reafirmando aquí la superioridad del español, entendiendo aquí que el indígena realmente era un ignorante, que no sabía realmente el valor de lo que ellos le daban, que ellos le daban pedazos de vidrio y ellos les daban pues cosas de valor. Aquí pues hay que entender que si vemos la realidad actual incluso, muchos latinoamericanos todavía se tienen esas costumbres de poder agradecer profundamente cualquier regalo que se dé, y se da sin ninguna interés, ¿verdad? Y se da con mayor propiamente precio, podríamos decir, pues. Entonces se malinterpreta, no se entendió que a ellos no les interesaba esas cosas que le estaban dando, sino que era agradar a esos personajes que ellos para ellos eran desconocidos. Entonces esa hospitalidad, esa bondad que tenían ellos se malinterpreta. En fin, todo tomaban y daban aquello que tenían de buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre del todo. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, que aunque no vide más de una harto moza. Otra cuestión que se cuestiona, y también lo habíamos platicado en clase, que para los españoles es que ellos estaban en un estado salvaje, porque ni siquiera tenían propiamente vestidos, pero eso eran pues sin discriminar pues indígenas del área del Caribe, mientras que por ejemplo en el caso de América, de Mesoamérica, que corresponde en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y tal vez incluso Costa Rica, ya había ropa, ya había vestimenta, porque de alguna manera también podemos cuestionarnos y decir, bueno, si no había ropa, ¿por qué existía una diosa digamos, del tejido? Aquí en América, aquí en Guatemala, en el pueblo maya, pues no tiene sentido si hay una diosa del tejido y no existe tejido, pues, o sea, no tiene sentido. Entonces, tenemos que ver los contextos, los lugares, donde se sitúan las ideas para poder decir, bueno, eso es cierto o no es cierto. Bueno, y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad más de 30 años, o sea, muy jóvenes, ¿verdad? Todos eran bastante jóvenes. Y aquí hay algunos datos, incluso dice, viera, muy bien hechos, muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Bueno, son datos que asombran, ¿verdad? O sea, no estaban subalimentados, no estaban mal los americanos. Ahora, pues, lamentablemente el hambre nos está, incluso en este siglo XXI, estamos sufriendo hambres que en ese momento ni siquiera pues vemos que vinieran y dijeran que sí estaban hambrientos, muertos de hambre, desnutridos, sino que hay aquí un testimonio pues de cómo era el americano y cómo lo encontraron los españoles cuando ellos vinieron.
Hay otras cuestiones aquí. Los cabellos gruesos, casi como cerdas de cola de caballos y cortos. O sea, también, ¿verdad? Vean aquí. Hay gente que tenía pelos cortos, o sea, se cortaban el pelo. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás, traen largos. Ahora, hay unos que tienen los cabellos largos y otros los traen largos, perdón, unos que traen cortos y otros que los traen largos. Eso da a entender pues la variedad, las ideas, la jerarquía posiblemente de que se tenían. El jefe pues posiblemente era el que tenía los cabellos largos y otros tenían los cabellos cortos que eran los súbditos o no sé, hay alguna diferencia porque algunos tenían el cabello largo y otros cortos. Bueno, sigue explicando, pudiéramos eh, del seguir leyendo. También otra cuestión que aquí tenemos que decir es, ellos no te traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las toman por el filo. Otra cuestión que se debate, ¿verdad? En esta situación, según los modelos europeos, la gente civilizada tenía que usar la rueda, el fuego, el hierro. Y como estos, dice aquí, eh, eh, no usaban eso, no sabían de eso, pues se consideraba que eran ignorantes, ¿verdad? Pero claro, vuelvo a repetir, son, son concepciones europeas. Y si nos damos cuenta, realmente, pues también aquí había que decir que tal vez no conocían el hierro, pero sí conocían otros metales, como el oro, porque en el área de Sudamérica eran unos expertos en la fabricación de oro. Todas sus representaciones divinas eran en oro. Entonces, pues no sé, que habría que discutir mucho más esto, ¿verdad? Aquí, pues yo no continúo haciendo ese análisis, habría que leerlo detenidamente. Creo que les voy a subir este material para que lo lean ustedes, para ver cómo, pues se dan cuenta ustedes que podríamos analizar más este relato que él hace, ¿verdad? Bien, esto nos queda muy corto para decir todo lo que se dio, ¿verdad? Esto sería en la conquista. Si habláramos, por ejemplo, de lo que fue la conquista, pues podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de Fray Bartolomé de las Casas va a defender al indígena por una parte y por otra parte también va a escribir las atrocidades que va a cometer el español en contra del indígena. En el caso de Bernal Díaz del Castillo, va a escribir a favor de ellos, porque Bernal Díaz del Castillo era un soldado. Y entonces él reclama a Francisco de López de Gomara la exaltación que hace a este Hernán Cortés, porque él hace una exaltación pues sobrehumana de Cortés. Y entonces y no toma en cuenta la acción o digamos el actuar de cada una de estas personas. Entonces ese es el reclamo que hace propiamente Bernal Díaz del Castillo. Habría que hacer, por ejemplo, una lectura de una obra de aquí que se escribió en Guatemala que se llama La Patria del Criollo, para ver toda esa relación que hace en esa obra sobre la conquista.
¿Y por qué hace realmente Francisco López de Gomara? Porque hay un sentido. ¿Por qué es que exalta solo a Hernán Cortés y no hace una exaltación de todos los soldados que vinieron y colaboraron con Cortés para la conquista de México? Pues según la patria del criollo, voy a decir, bueno, es que lo que pasaba es que Hernán Cortés ya estaba siendo rechazado por la corona. Y entonces el reclamo no es, o es un reclamo probablemente que hace Francisco de López de Omara, de que están siendo muy ingratos con Hernán Cortés, sabiendo que él arriesgó mucho para hacer la conquista de México y de Guatemala, porque mandó al final de cuentas a don Pedro de Alvarado a hacer la conquista aquí. Bueno, entonces tendríamos que hablar mucho más de esto, pues es mucho más extenso, ahorita no tenemos mucho tiempo para hacerlo, ¿verdad? Bien, eh, como les vuelvo a repetir aquí, nos quedamos muy cortos con toda esta cuestión histórica de la conquista. Luego de haberse establecido los españoles aquí en América con relación a la literatura, continuamos con otro movimiento literario que sería el barroco. Entonces, el barroco va a ser, bueno, hay un poquito de historia acerca del barroco. Aquí dice, eh, aquí por ejemplo dice que, como este material se lo voy a enviar, algunos consideran que barroco viene así como a ser una verruga, ¿sí? O verruca en latín, donde se deriva el eh, término barroco, es decir, una protuberancia que rompe con la linealidad de las formas. Aquí lo que están hablando, por ejemplo, es que recordar un poco lo que sería la literatura del Renacimiento, que se recuerdan que así como la arquitectura, el arte, en el Renacimiento tiene ciertas características, así también la literatura. ¿Qué características podríamos decirse que va a tener la literatura del Renacimiento? Una de ellas, pues no voy a hablar de todo, pues una de ellas sería el guardar el equilibrio, ¿verdad? Todo, no exagerar, propiamente hasta de alguna manera imitar realmente cómo es la naturaleza, no exagerar nada. Entonces esa es la idea del barroco, pero también está basado en una cuestión, pues recuérdense, la época que vivimos, cuestión religiosa, y entonces una exigencia muy estricta de muchas cuestiones, ¿verdad? Y el barroco de alguna manera va a ser como esa verruga, ese lunar que va a aparecer, que va como a romper con esa linealidad, dice, o sea, ese equilibrio de representar las cosas sin exageración. Luego entonces tenemos para otros etimólogos, dice el origen es el vocablo griego varos, que quiere decir peso, en alusión a lo recargado del estilo. En este estilo realmente del barroco va a ser totalmente rebuscada las palabras, se va a adornar mucho una idea, se va a querer buscarle todo lo que sea posible para hacer comprender una idea. De ahí va a surgir la idea de concepto, ¿verdad? Conceptualizar, buscar hasta lo último eh, las ideas que se quieran transmitir. Bueno, otra idea, dice barroco, puede venir
digamos, aquí me perdí, eh, a las perlas irregulares, digamos, a las grandes e irregulares perlas empleadas en la orfebrería de los siglos XV y XVI, ¿verdad? Entonces, esas perlas que se usaban ahí, ¿verdad? Bien, eso de alguna manera podemos leer aquí un poco, pues, más sobre esto, este barroco, ¿verdad? Que aquí nos muestra las diferencias, porque hay dos propiamente grandes tendencias, no, el conceptismo y el propiamente lo que sería el barroco. Ahorita no se me va en la mente el permítame, les voy a decir aquí, el culteranismo y el conceptismo, ¿verdad? Son las dos tendencias aquí. Entonces me paré aquí para no quedarme así esperando la respuesta en mi mente. Bien, entonces veamos. Es una época, bueno, dijimos una época en la que la presencia del gobierno de España es muy fuerte en las colonias. La cuestión cristiana católica pues, es también muy fuerte. Las mujeres pues realmente pues están excluidas realmente de todo. Eh, hay una serie digamos, de manifestaciones incluso aquí de querer liberarse de todo eso, pero claro, va a ser difícil, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí como características del barroco? Dice, predominan los sentimientos sobre la razón. Bueno, no tanto los sentimientos, porque en algún momento todavía no son libres los sentimientos, sino que propiamente lo que van a más que todo a ya tomar en cuenta serían los sentidos, que serían otra cosa, es una cosa distinta a los sentimientos, porque los sentidos se va a referir a, a que se aprecia por medio porque recuérdense que incluso ver, contemplar la naturaleza, las cosas, para el cristianismo en ese momento va a ser un poco como pecado. Entonces hay una serie de prohibiciones que eso es lo que quiere romper el barroco. Se le da la importancia tanto a la forma como al fondo. Bueno, recuérdense que, por ejemplo, todo escrito tiene una forma. Por ejemplo, si empleamos una receta, pues voy a ver si consigo una receta por aquí. Bien, aquí tenemos una receta. Entonces, papas fritas. Veamos, ¿cuál es la forma? Por lo regular, las formas son propiamente, uno, el título. Dos, propiamente esta parte que serían los ingredientes. Y luego la elaboración. O sea, siempre cualquier receta va a estar así estructurada, formada, hecha de esa manera. Luego tenemos el contenido. Este es el contenido. ¿Qué es el contenido? Pues propiamente la diversidad de ingredientes que se va a llevar. ¿Para qué? Para tener realmente papas fritas. Entonces la forma realmente va a ser esa estructura que va a llevar un escrito. Por ejemplo, en el caso de poemas, ¿verdad? Puede estar por ejemplo, aquí vamos a ver si tengo un poema. Aquí tenemos un poema. Entonces aquí, por ejemplo, tiene un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos. Y vuelve a repetirse. Un verso, dos versos, tres versos y cuatro versos. Es así, esta es la estructura. Ahora el contenido
¿A qué se refiere? Va a ser el mensaje que me va a dar, qué es lo que dice el poema realmente. Ese sería realmente lo que se llamaría el fondo. La estructura se va a referir a cómo está estructurado nuestro escrito, ya sea pues poemas, en el caso, digamos, por ejemplo, también de un trabajo científico, ¿verdad? Lleva índice, lleva capítulos, lleva marcos, etcétera, una serie de términos que van a requerir pues una información científica. Entonces a eso se refiere pues al fondo y a la forma. Espero que haya quedado algo claro, ¿verdad? Bien, literatura llena de artificiosidad, ¿verdad? Son palabras rebuscadas que se usan. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de algunas cuestiones, justo por los contrastes violentos y muy marcados. No, es que no es que se use violencia, sino más bien en algún momento se queda uno como pensando, digamos, por qué quiere decir el autor. Entonces tiene que pues esforzarse uno para comprender lo que quiere decir. Independencia artística, ¿verdad? En algún momento ya no se, ya no se siguen ciertas reglas, sino que se buscan nuevas reglas. Exageración para dar mayor realce a las palabras y lograr contrastes, ¿verdad? Y las palabras son importantísimas en el caso de los conceptistas, pues van a tener que rebuscar muchas las palabras. El tema de inspiración vuelve a ser religioso. Muchos temas van a ser religiosos, no necesariamente todos, pero sí la mayor parte. Aspiración a lo grandioso, lo patético, lo raro, lo desmedido, lo maravilloso, ¿verdad? La exaltación a los héroes, ¿verdad? Porque todavía incluso se toman a los griegos. Complicado, dinámico, inesperado y sorprendente. Bueno, entonces en España se da el culteranismo y conceptismo que habíamos hablado. El culteranismo dice eh, este culteranismo va a emplear mucho lo que se llama la metáfora. Entonces eso es lo que va a usar especialmente Luis de Góngora y Argote, que es el que va a ser el representante más alto de este propiamente esta parte del ¿cómo se llama? Del barroco. Entonces dice que es una metáfora, es una realidad o concepto, es la realidad o concepto que se expresa por medio de una realidad o conceptos diferentes, con lo que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Bueno, ¿qué se dijo con todo eso? Veámoslo aquí. Yo lo que quiero hacer es hacer una comparación de una cosa con otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque las perlas son unos objetos, mientras que la boca, pues es algo distinto a las perlas. Pero yo hago la comparación, las perlas de tu boca, eh, voy a hacer la comparación como los dientes. Entonces, eso es lo que una cosa distinta, la comparación se hace con una cosa diferente a otra. Aquí las perlas son distintas a la boca, pero se compara una con la otra. Esa sería una cuestión de lo que sería eh, la cuestión, digamos, de usar la metáfora.
Bueno, entonces ahora también la otra cuestión que usan del barroco, digamos, del culteranismo, va a ser la cuestión de invertir las palabras, ¿verdad? Hay que entenderlas porque ellos lo ponen de una forma eh, distinta. Por ejemplo, dice de aquí, desde, pues formidable de la tierra bostezo el melancólico vacío. Tendría que entenderse así, el vacío, el vacío melancólico de este bostezo formidable de la tierra. O sea que ellos cambian, a eso se le llama el hipérbole, hiperbatón se le llama a eso. Y si vamos a ver quién más también usa eso así, es Sor Juana Inés de la Cruz, que pero ella es una eh, ya una escritora mexicana, ya es una escritora de aquí de América. Entonces tiene los sonetos, aquí no está completo sonetos, es solo una parte. Soneto sería que tiene eh, dos, eh, dos estrofas de 4 versos y dos estrofas de 3 versos. Aquí solo está una parte del soneto. Pero ¿qué es lo que dice aquí Sor Juana Inés de la Cruz? Hay un tipo de poema que se llama Las Redondías que ella hace. Porque de redondías, ¿por qué? Porque de una idea vuelve a insistir vuelve a la misma y continúa tomando la idea y retomándola y haciéndola más extensa o buscándole diversos sentidos, buscándole de tal manera que el tema quede bastante como explicado, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ese hiperbatón va a aparecer aquí. Y aquí, por ejemplo, dice, es el cambio, y que es el hiperbatón, lo que habíamos explicado, es el cambio de las palabras, que en lugar de ponerlas en orden, las pongo en desorden. Por ejemplo, aquí dice, al que ingrato me deja, busco amante. Entonces, pues, podríamos decir que aquí, si pudiéramos convertir, no sé si es exactamente lo que podríamos decir, pero por ejemplo, de aquí dice, al que me deja, al ingrato que me deja, busco amante. O sea, que la persona, si aquí eh, digamos, me deja, yo lo quiero como amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. ¿Sí? Al que amante me sigue, dejo ingrata. O sea, yo soy ingrata, la persona es ingrata, en el caso de ella es ingrata con aquel que la quiere, ¿verdad? Y al final de cuentas, ella como que esta idea que tiene aquí, pues que en desorden de cambiada, como ustedes quieran, la resume aquí. Dice aquí, constante adoro al quien mi amor maltrata. Todo lo que dijo aquí, lo resume aquí. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Esto es lo que dijo aquí en estos, que hay que buscarle sentido, buscarle el orden y todo, pero aquí lo explica ella fácilmente en estas eh, dos versos. Explicó lo que dijo allá arriba. Lo mismo sucede aquí. Al que trato de amor, hallo de amante, y soy diamante al que de amor me trata. Entonces aquí lo que dice, triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Digamos, aquí hay una serie de cuestiones. El barroco va a ser
estilo o un movimiento literario que va a presentar los contrastes realmente, ¿verdad? El contraste aquí es que eh, constante adoro a quien mi amor maltrata. Es el ser humano a veces, claro que eso ya en nuestro tiempo ya se, ya se habla del machismo, porque algunas veces la mujer eh, adora a quien la maltrata y maltrata a quien realmente perdón, la quiere, ¿verdad? Entonces, ese contraste, esa contradicción es lo que ella marca en este poema. Aquí hay una contradicción del ser humano, porque si aquel que la quiere, ella la maltrata, o lo maltrata, mientras que aquel que realmente la ama, ella lo maltrata, pues. Entonces esa sería la contradicción que hay en el ser humano. Lo que presenta aquí es esa contradicción. Más adelante ese texto continúa más y hay un contraste más, pues aquí. Eh, Voy a seguir aquí. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega caído? Bien, entonces aquí es la condición del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es que eh, el ser humano tiene ese contraste? Eh, y aquí lo especifica más, ¿verdad? Esto que ha dicho aquí lo va a decir aquí. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Es la condición del ser humano, ¿verdad? Hablando ya propiamente, tal vez no es la comparación que ella quiere hacer, pero hace suponer de aquí que tanto el hombre, porque aquí habla en contra del hombre, realmente va a estar hablando de la mentalidad del hombre. ¿Por qué se quiere una persona, a una mujer casta, que no peque, que no haya pecado? Si el ser humano, el hombre paga por pecar, dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué se exige y por qué en nuestra mente surge esa contradicción? Queremos que estén hablando de así de vírgenes, pero si nosotros tenemos la oportunidad de tener algo con la mujer, pues se hace. Igual que también incluso pues digamos, se tiene la cuestión de la prostitución, por ejemplo, ¿verdad? Se va a pagar por pecar y queremos que ellas no hagan eso, que sean vírgenes, que sean o tengan honra, etcétera. Entonces ya Sor Juana Inés nos está poniendo esa, esa realidad que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Aquí era lo que había hablado, ¿verdad? Hablé lo del contraste y hablé el hiperbatón. Consiste en alterar el orden lógico de las palabras en una frase. Eh, y aquí hay otro ejemplo. Mira tu blanca frente, el lirio bello. O sea, eh, entonces tendría que haber sido, ¿verdad? Mira el lirio, tu blanca frente. Teníamos que, ese es el hiperbatón que usó mucho este señor Luis de Góngora, ¿verdad? También lo emplearon los otros, ¿verdad? Este que es el representante del conceptismo, que sería Francisco de Quevedo, también lo usó, pero con más intensidad lo usó este Luis de Góngora, que es ¿cómo se llama? El del conceptismo.
el culteranismo, perdón, que ahí estamos ya. Eh, Eso sería, digamos, en relación bueno, aparte del hiperbatón está la hipérbole aquí. Miren que hay una relación en parte, pero no exacta. La hipérbole que se usa en este tipo de movimiento literario. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole dice consiste en una alteración exagerada e intencional de la realidad que se requiere representar. Ejemplo, el sol relumbra en vano por competir con tu cabello. O sea, la exageración del brillo del cabello frente al sol, ¿verdad? Érase un narcisismo infinito. Es otro verso que no es del mismo este autor, sino son dos autores. Este es este es de este Luis de Góngora y este es de este señor Francisco de Quevedo. Entonces dice aquí, érase un narcisismo infinito, muchísima nariz, nariz tan fiera, que la cara de Anás fuera delito. O sea, aquí érase un narcisismo, un egoísmo infinito, pero ¿de qué? De la nariz que tenía ese personaje. Muchísima nariz, nariz tan fiera, o sea, de alguna manera extensa, grande, no sé, una apariencia fiera, ¿verdad? Que la cara de Anás es un personaje de la Biblia, ¿verdad? Que era un sumo sacerdote, que también tenía su nariz un poco prolongada, fuera delito. Que para nada es fuera delito, o sea, él tenía la nariz prolongada, pero ese personaje que está escribiendo este autor tiene mucho más extensa la nariz y entonces al comparar Anás al ver a este personaje diría, bueno, este ya también es una exageración lo que tiene, ¿verdad? En relación a la nariz, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una serie digamos, de análisis de la obra de este Luis de Góngora, que es el del culteranismo, ¿verdad? Que no voy a leerla mucho, pero sí aquí digamos, no, pues esta es extensa la obra. Aquí hay un argumento. La mayor dificultad a la hora de valorar adecuadamente las soledades, que así se llama la obra, es que es una obra inacabada. Como primera aproximación podemos decir que su trasfondo es clásico, menosprecio de la corte frente a la sencillez de la vida campestre. Entonces ese contraste, ¿verdad? El barroco se va a caracterizar por ese contraste que tiene, de poner una clase social frente a otra. Y para él la clase social que, eh, digamos, que tiene eh, mejor eh, valor o tiene ciertos valores, va a ser la campestre. En cambio, la cortesana pues va a tener para él una serie de cuestiones que no son agradables pues para una convivencia. ¿Cuáles son las los detalles que pone ahí? Eh, bueno, el personaje dice que el personaje es un peregrino que ni su nombre pone, que solo pone como un peregrino errante, es un apuesto joven cortesano que es desdeñado por la mujer a la que ama, ha decidido desterrarse y vivir errante. O sea, el personaje es cortesano, pero él desprecia esa vida y se va a otro lugar.
Un naufragio lo arroja a las costas de una región campestre y ahí da comienzo la soledad primera. El peregrino es acogido por unos cabreros y el día siguiente por unos serranos que lo invitan a acompañarlos a una boda que va a tener lugar en un pueblo vecino. La boda se celebra el tercer día y con esta tercera jornada termina también la primera del poema. A lo largo de estos días y medio, el peregrino podrá admirar y disfrutar las maravillas de la vida campesina. Conocerá la hospitalidad de la gente del lugar, la buena comida, hermosos paisajes, hermosas mujeres, oirá las historias de algunos personajes y no faltarán ocasiones para comparar este mundo ideal con el mundo negro, mundo cortesano. Es el contraste. El, 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 y de alguna manera también está reflejando un poco el problema de, digamos, de la corte o digamos, en el ambiente de reyes y reinas, ¿verdad? En el cual ya hay una decadencia y que es una preocupación fundamental del autor eso, que ya hay una decadencia en pues en los reyes, ¿verdad? En esa vida cortesana. Bien, entonces eso sería con relación a lo que sería el, el, el barroco. No podemos extendernos un poco más, todavía nos faltaría otros, otros movimientos literarios, pero ya no podemos extendernos. Aquí lo que les estoy mostrando es lo que tienen en su libro de Lengua y Literatura 5 y que pueden leer para profundizar lo que la autora dice, eh, para que puedan ustedes también eh, tener un material. Y aquí tenemos lo que había dicho, pues aquí hay que ir entendiendo las ideas que va poniendo Sor Juana Inés de la Cruz, que es uno de los personajes que nos presentan aquí. Claro que el barroco aquí en América se cultivó por muchos poetas, no solamente son ellos, sino que hay muchos que quedaron pues sus poemas perdidos, algunos, pero los más representativos serían que en el caso de América, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, que no lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Tiene ciertas obras, ¿verdad? Él también es un personaje que sufre mucho porque tenía propiamente un defecto físico, era un poco curvado y por eso se burlaba mucho de él. Entonces sus poemas también están basados en ese problema de sentimientos de, de impotencia frente a una sociedad en que no se acepta realmente las diferencias físicas, ¿verdad? Que no, bueno, no es un problema solamente de esa época, sino también de la época actual, ¿verdad? Pues, en el caso de una falsa moral, porque realmente nos llevamos de que vivimos una moral pues muy alta, pero al final de cuentas no tenemos esa cantidad de moral que se requiere para obtener una humanidad realmente adecuada o que ayude a la persona humana a sentirse pues bien. Lo que queremos a veces es nosotros dañar a la persona con burlarnos de su apariencia. Nos importa más la apariencia que lo que es la persona humana. Rebajamos pues somos una sociedad en la que nos interesa más la apariencia que el ser de la persona. Ojalá que pues sería de reflexionar. Lamentablemente, pues como decimos, teníamos que leer las obras de esas personas, pero como el tiempo
de clase no es tan extenso que tenemos, ya es un reto, una invitación a leer las obras para que podamos ir descubriendo estas ideas y estos temas que nos presentan estos autores. Estén pendientes pues, de la evaluación sobre estos videos.